Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Hoy nuevamente solo hacemos el programa, sigue Gustavo de viaje, en unos días ya se va a estar incorporando. Te voy a contar, vamos a hablar un poco en este inicio del programa de política y de economía, donde muchos datos se dieron a conocer en los últimos días. Después vamos a seguir abordando estos temas de economía y de política con nuestros invitados de esta noche, que en un rato te voy a contar quiénes son. Ya estamos con la campaña lanzada, ¿sí? Ya han iniciado formalmente las campañas. Se ha visto el fin de semana a Alberto Fernández junto, por primera vez, todos juntos, a Axel Kicillof, a Sergio Massa, allá en la costa, en Mar del Plata. Después estuvieron en Necochea y en algún otro lugar de la costa, haciendo presentaciones, reuniones, actos, dando alguna que otra conferencia de prensa, dejando deslizar alguna cuestión conceptual y alguna cuestión bien de campaña, palos de un lado, del otro, cruces. El gobierno, el oficialismo, que lanzó también formalmente con un acto en el día de ayer, con discursos bastante encendidos en algunos casos, algunos que sorprendieron, como por ejemplo el caso del jefe de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que no suele tener tonos agresivos, violentos, tan encendidos, y sin embargo se ve que tuvo un discurso bastante encendido, bastante violento. ¿A qué responde esta situación, sobre todo de parte del gobierno? A la necesidad de extremar la polarización que ya tenemos en la Argentina. Por eso el hashtag del día de hoy, ahí arriba en la pantalla, habrán visto que es pasta o pollo. ¿Por qué pasta o pollo? Porque esto es a lo que condujeron en esta elección a la Argentina. No hay alternativas. Hay alternativas menores, las encuestas así lo marcan. Está lo que está intentando plantear de cara a las elecciones Roberto Labaña, que en algún momento surgió con fuerza como parte de lo que se conformaba como la tercera vía en Alternativa Federal. Todo eso desapareció. Sabemos cómo terminó. Sergio Massa con el gobierno, con la oposición, con el Frente de Todos, Pichetto con el oficialismo, Schiaretti yendo en Córdoba con una boleta corta, juntándose con referentes de uno y de otro lado, y en el medio de todo eso, Roberto Labaña insistiendo con su candidatura, que ya está formalmente presentada, pero que las encuestas marcan que va a tener un muy bajo caudal de votos, que seguramente después de las PASO, cuando ya empiece a primar también la idea del voto útil, tengamos en cuenta que para la elección nacional, a nivel de distritos, en muchos lugares se juegan candidaturas en las PASO. Hay municipios de la provincia de Buenos Aires donde van 5 listas, caso de La Plata, 7 listas, caso de Moreno, y otros donde van 3, 4 listas en muchos municipios. Con lo cual ahí tiene sentido la PASO a nivel local, a nivel del distrito. Ahora, a nivel nacional,
sabemos todos que estas PASO, que van a tener lugar dentro de un mes nomás, en agosto, no dejan de ser otra cosa que una gran encuesta, ¿sí? Porque a nivel nacional ninguna de las fuerzas que tienen lanzadas sus candidaturas presenta alternativas dentro de un mismo espacio. De manera tal que, como decía, la intención de Roberto Lavagna marca muy poco en las encuestas y hay otras intenciones menores aún. Caso José Luis Espert, caso Gómez Centurión, digamos, hay expresiones más chicas, o el Frente de Izquierda, ¿no? Que además en esta oportunidad llega bastante partido y con baja intención de voto. La realidad, y por eso el pasto apoyo, que esto está planteado en los dos extremos, entre el oficialismo, Cambiemos o Juntos por el Cambio, como se llama ahora, y la oposición, el peronismo, el kirchnerismo, lo que fue Frente para la Victoria y hoy por hoy es el Frente de Todos. Estas son las dos grandes alternativas que hoy se están jugando en la Argentina. ¿Cuál es la estrategia del gobierno en esta intención de llevar al extremo la polarización? Fíjense que el gobierno intenta eludir el debate económico. Intenta, y ahora en un rato te voy a mostrar indicadores de lo que está pasando con la economía y vas a entender por qué intenta dejar de lado el debate económico o la agenda que marca la economía, porque no tiene mucho para mostrar. Salvo la estabilidad muy artificial que se viene logrando en los últimos 2 meses, pongámosle, sobre el dólar, la realidad, que eso también genera alguna calma sobre los precios, es cierto, la realidad es que de fondo en materia económica no hay mucho para mostrar. Cuando uno toma los indicadores económicos, cualquiera de ellos, cuando arrancó este gobierno a fines del 2015 y hoy, todos están peor. Todos, en términos de crecimiento, de actividad, de empleo está peor, de pobreza está peor, la inflación es más alta, las tasas de interés son más altas, cualquier sector dentro de la actividad económica está peor, cualquier sector dentro de la industria está peor. Entonces, no hay para mostrar. La estrategia entonces, ¿cuál es? La polarización, el fantasma del pasado. Y este juego se lleva a un límite tal que si ustedes prestan atención, el gobierno hasta tiene la intención de recuperar un viejo debate que hoy trae a la Argentina, vinculado incluso con lo que fue la Guerra Fría, aquella discusión que había entre dos modelos antagónicos que eran el capitalismo y el comunismo, el socialismo. Fíjense, en el discurso de Miguel Ángel Pichetto, en varias oportunidades él repite que lo que está representando dentro del espacio de Juntos por el Cambio es un capitalismo moderno, y pone mucho énfasis en la representación que ellos tienen de un capitalismo. ¿Por qué? Porque intenta generar la idea de que están contrastando con otro modelo, con alguna cuestión vinculada con el socialismo, el comunismo, con aquello que quedó atrás cuando se cayó el muro de Berlín allá por principios de los 90. Esa es la idea hacia el extremo al cual el gobierno plantea esta cuestión. Y por eso el propio Miguel Ángel Pichetto, que hoy pareciera que oficia como vocero del gobierno y que es el que se anima a decir muchas cosas que otros referentes de ese espacio no se animan incluso o no les permiten decirlas, incluso el propio presidente de la Nación. Pichetto también, cuando habla de el candidato que le va a disputar a María Eugenia Vidal la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refiere como el marxista, el comunista. Ha dicho en varias oportunidades, Axel Kicillof es marxista, Axel Kicillof es comunista. Lo que plantean en la provincia de Buenos Aires es eso, otra vez retomar la idea y generar de fondo la idea de aquel viejo antagonismo, como si fuera lo que hoy está en disputa eso, cuando sabemos que no es así. Hay diferencias, hay matices, se proponen ciertas cuestiones vinculadas con volver a estimular el mercado interno, dejar de lado las políticas de ajuste desde el lado de la oposición, cómo plantarse a renegociar la deuda con el Fondo Monetario. Sí, ahí hay diferencias muy claras en qué agenda va a seguir en adelante en materia económica. Ahora, plantear esa discusión como el capitalismo y otra cosa que no es capitalismo, pareciera que no es. Sin embargo, al gobierno le sirve y le sirve mucho este antagonismo y le sirve mucho en este antagonismo jugar con dos figuras. Con la de la expresidenta, a la que el propio gobierno acusa de estar escondida en esta campaña,
por el momento. Es cierto que fueron pocas las apariciones de la expresidenta, que también sabemos todos que recién acaba de volver de un viaje donde fue a visitar a la hija a Cuba. Esa situación le genera tensión al gobierno, pretende la figura de la expresidenta en el juego, y otra figura a la cual recurren sistemáticamente es la cámpora, algo que tiene una estigmatización social muy fuerte, carga con un peso muy negativo, y cuando se habla de la provincia de Buenos Aires, la propia María Eugenia Vidal habla de si votan a Axel Kicillof, quien va a manejar la provincia de Buenos Aires va a ser la cámpora. Esta lógica de polarización, de grieta a nivel extremo, a niveles ridículos como traer el fantasma del antagonismo de la Guerra Fría, es lo que vamos a estar viviendo en la Argentina en esta campaña en los próximos meses, y a esto va a haber que acostumbrarse en una pelea muy sucia en el barro político en el medio de la campaña. Ahora vamos a hablar un poco de economía y te cuento un poco sobre algunos indicadores que se dieron a conocer en los últimos días desde que tuvimos el último programa. Un indicador tiene que ver con la actividad económica, con la producción industrial. La producción industrial marcó una caída en el mes de mayo, en relación a mayo del año pasado, de 6,9%, una caída muy fuerte, y aparte se acumularon 13 meses consecutivos de caída en la producción industrial. ¿Sí? Tengamos en cuenta que en este indicador que mide el INDEC están incluidas sectores de la industria medianos o más pequeños, como así también sectores de la industria muy grandes, a los cuales no les está yendo tampoco tan mal, por eso es este el promedio. Si uno midiera solo la producción industrial en sectores de pequeña y de mediana empresas, la situación es peor aún. En el acumulado del año, si se considera el periodo enero-mayo, 5 meses, contra el mismo periodo de 5 meses del año pasado, la caída es todavía mayor, 9,8%, casi 10% de caída acumulado los 5 primeros meses del año en industria. Hacia adentro, ¿qué es lo que pasa hacia adentro del indicador? Bueno, la situación es alarmante. Les voy a dar algunos datos de lo que está pasando hacia adentro. Por ejemplo, maquinaria y equipo, como uno de los rubros del indicador de producción industrial, marca una caída mayo contra mayo de 9,8%. Automotores, 25,5% de caída. Esto explica también el plan del gobierno de subsidiar la venta de autos 0 kilómetros, donde misteriosamente ha incluido modelos de alta gama de autos importados, que vienen completamente importados, no tienen ningún valor agregado en la industria local. Sin embargo, el Estado decide subsidiar esos vehículos en una también cuestión bastante llamativa. Muebles, el rubro de muebles, marca una caída de 22,8%. La construcción, otro indicador oficial que dio a conocer el INDEC hace unos días atrás, marcó una caída mayo contra mayo de 3,4%, el acumulado de los 5 meses mucho peor, 8,9%, casi 9% de caída. Y cuando uno se mete adentro de este indicador, encuentra caídas como por ejemplo hierro redondo y acero, una caída de 9,1%, pinturas, una caída de 10%, pisos y revestimientos, 16% de caída. Caídas muy fuertes también en cuestiones vinculadas con la obra pública, como por ejemplo el asfalto, que marcó una caída muy importante, dando cuenta también de un freno en la obra pública, producto de la política de ajuste que lleva adelante el gobierno por el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional y con la intención de tratar de demostrarle al mercado financiero que está dispuesto a cualquier costo evitar una situación de default, obviamente trasladando todo ese costo al mercado interno y al pueblo argentino, ¿no? Otro indicador que se dio a conocer en las últimas horas y que es muy importante porque tiene que ver con la principal variable que explica que la economía crezca o no, aquella que representa alrededor del 70% de toda la demanda que tiene nuestra economía, que es el consumo. Para seguir de cerca el consumo hay un indicador que todos los economistas miramos, una serie que hace mucho tiempo que se construye, que la hace la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que refiere a las ventas minoristas. Bueno, este indicador de ventas minoristas marcó un 12,2% de caída, junio contra junio del año pasado, 12,2%. Y además acumula 18 meses consecutivos
de variaciones así interanuales, mes contra el mismo mes del año pasado, del año anterior, negativas. 18 meses, un año y medio de sucesión de caídas que no ceden en lo que tiene que ver con las ventas minoristas, principal motor del crecimiento económico. Dentro de este indicador, te cuento algunas de las principales caídas. Calzado y marroquinería, 17,9%. Y de nuevo, no es que es un dato extraordinario que se dio una caída repentina por algún factor exógeno en este momento, no. Se acumula después de 18 meses consecutivos de caída, el sector calzado y marroquinería, una caída del casi 18%. Neumáticos y repuestos de vehículos, 16,9% de caída, tiene que ver con la crisis del sector automotriz. Bazares y regalos, 16% de caída, y electrodomésticos, 15,3% de caída. Esta es la situación de lo que está pasando en lo que llamamos la economía real. Atrás de esto está el empleo, las condiciones de vida de todos los argentinos que se deterioran día tras día a partir de esta situación que responde a el modelo económico que hoy tenemos instalado, a la lógica de valorización financiera y altas tasas de interés y a una actividad económica que lo sufre y que no pareciera encontrar su piso. Frente a esta situación, al gobierno toma la estrategia que te describíamos al principio. No hablemos de economía, dejemos ese tema de lado e intentemos poner la agenda en otro lugar y además intentemos llevar al extremo, al ridículo del extremo, esta lógica de la polarización y del contraste con aquella idea de un pasado al cual la Argentina no quiere volver. Así están las cosas, así está lanzada esta campaña. Acá te contamos los números, la realidad, lo que está pasando de verdad con la economía para que no se pierda el foco de la situación y se le preste atención a lo que realmente es importante. Vamos a un par de auspicios ya y arrancamos y te presento a los invitados que tenemos esta noche para hablar de todos estos temas. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, seguimos acá en Economía 4D. Como te dije, primero vamos a presentar a los invitados que tenemos esta noche y ya nos metemos de lleno en todos los temas que estuvimos hablando recién, vinculados con la política, con la economía y lo que viene ahora en estos meses de campaña en Argentina. Arranco acá por mi derecha a presentar. Esta noche tenemos a Jorge Landó, que es apoderado del Partido Justicialista. Buenas noches, gracias Jorge ¿Cómo estás, por estar acá. Ahora ya presento y vamos a empezar a hablar un poco con algunas dudas que tengo que me gustaría que nos aclares desde tu conocimiento de mucho tiempo. ¿Cuántos años hace ya que estás como apoderado? Too much, 30 años. 30 años, qué bárbaro. La gente se jubila con 30 años de trabajo. Pero bueno, a vos te gusta. Yo no. ¿A vos te gusta? Yo lo hago, esto es mi forma de militar, mi vocación. Quiero que se sepa que además es ad honorem, siempre fue ad honorem. Está bien, y ahora también. Es importante. Bueno, ahora arrancamos a hablar de estos temas. Sigo presentando acá a los invitados que tenemos esta noche. Damián Regalini, que es empresario textil y vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias. Ahora vamos a estar hablando un poco de la realidad del sector. Me escuchaste en la introducción dar algunos datos que vos conocerás en primera persona. Datos bravos. Sí. Y Carlos Minucci, que es secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, ¿sí? APSE. ¿Ah? Bueno, otro gran tema en Argentina, energía, y venimos de un corte y de un apagón total, entre otras cosas. Sí, ¿no? señor. Tarifazo mediante. Sí, señor. Bueno, arranco, me meto de lleno con el tema político, Jorge. Primero, antes de hablar de algunas cuestiones más técnicas, yo en la introducción decía, la estrategia del gobierno es muy clara y es jugar a la polarización. Yo lo planteaba y decía, al extremo, ¿no? Digo, cuando hablan de que Kicillof es marxista comunista,
Pichetto pone énfasis en nosotros representamos el capitalismo, como si del otro lado hubiera otra cosa, ¿no? Digo, ¿vos ves lo mismo que están llevando al extremo como estrategia esta lógica de polarización? Sí, creo que es muy evidente. Creo que esto es a lo que estamos asistiendo hoy y evidentemente esa situación es la que toma la iniciativa el gobierno porque evidentemente de ese modo considera que se posiciona mejor y puede sacar votos de lugares donde ordinariamente en otro escenario no podrían hacerlo, ¿no? Y te hago una pregunta, Jorge, a ver, ¿qué lectura haces vos? Por estos días se están dando a conocer muchas encuestas, de hecho hoy mismo fue tapa de uno de los diarios más grandes de la Argentina, los resultados de una encuesta, que empiezan a marcar que la imagen del gobierno está creciendo mucho, la intención de voto. Algunos sorprende, yo hablo con muchos que militan, que están en los barrios, en la calle, y me dicen, no es lo que estamos observando. Nosotros, yo miro los indicadores económicos y digo, qué raro, ¿no? Digo, salvo la estabilidad ficticia del dólar, mucho más para mostrar no hay. ¿Cuál es tu lectura desde tanta experiencia en el justicialismo? ¿A qué responde esto de las encuestas? Y buscan incidir sobre la población para tratar de no generar una imagen de derrota que es la que ellos advierten que va a ocurrir luego de las PASO, que es la primera estación electoral antes de las elecciones de octubre. Entonces, ante esa situación, buscan, si ellos pudieran, eliminarían las PASO. Para evitar la mala noticia, justamente. ¿Cómo se les va a ocurrir eso? Y se les ocurre eso porque en el escenario que tienen advierten malas noticias futuras en eso. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de pagarle al acreedor, matamos al acreedor. Chao. Esto es una cosa de ese tipo, porque hasta llegaron a presentar algún proyecto para eliminar las PASO. Sí, bueno. Pero además, quiero decir, ya que estamos, un muy breve link, hay paso o hay confrontación interna en muchísimos lugares de la Argentina, quiero decirle, qué sé yo. Sí, en municipios hay 7 En municipios hay cantidades, debe haber, solo en la provincia de Buenos Aires debe haber 100 enfrentamientos. Sí. Pero después hay en las distintas provincias, qué sé yo, tenés una muy importante entre el intendente de Resistencia, que es Capitanich, y el gobernador, que es Domingo Pepo. Digamos, para citarte una confrontación de fuste, vale decir que es mentira que no haya confrontación. Hay confrontación en distintas fuerzas políticas y en todo el país y en todos los niveles. Y gracias a Dios que existe una forma ordenada de llevar adelante ese proceso de selección de candidatos. De modo tal que la instancia que se presenta ahora para agosto, para dentro de un mes, hoy exactamente dentro de un mes, nos indica que efectivamente tenemos un escenario donde puede el gobierno no salir favorecido precisamente. Ahora, hay algunos que me hacen esta lectura, a ver si vos también, de tu experiencia, que es la siguiente. Me dicen, hoy hay mucha polarización y hay espacios que tienen menor representación, por lo menos en las encuestas, el espacio de Roberto Lavagna, al Frente de Izquierda y algunas otras expresiones. Ahora, muchos dicen, eso lo que hace es que después de las PASO, al hacerse evidente esa polarización, esos espacios se van a eliminar, van a reducir mucho más su participación, de manera tal que es como que las PASO se transformaran en una primera vuelta y lo que va a ser la primera vuelta, las elecciones generales, casi en un balotaje. ¿Te parece que esto es así? Yo creo que es irreversible el resultado de la elección, es la sensación. Nada es irreversible en la vida, naturalmente, pero así como yo lo veo, cómo arrancó y cómo sigue y cómo va evolucionando, creo que el escenario es claramente favorable a la oposición y no al oficialismo. ¿Y vos crees que se puede definir en la primera vuelta esto, en las elecciones generales en octubre? Tengo esa impresión. ¿Crees que sí? Tengo esa impresión, falta todavía hasta octubre mucho tiempo y van a pasar muchas cosas, pero me parece que es muy difícil, así como están planteadas las cosas, que ese escenario se pueda modificar.
Te voy a dejar una pregunta planteada porque vamos a un pequeño corte para que me respondas después. Se habla mucho de fraude, de la posibilidad de fraude, que hay que tener cuidado con eso. Y ahí entran a jugar muchas cuestiones técnicas de sistemas electorales y de la técnica, de la ingeniería electoral, de la cual vos sabés mucho. Así que volvemos de la pausa y te voy a estar preguntando eso. ¿Hay posibilidad de que ocurra algo así en la Argentina, tal como funciona el sistema? Bueno, planteada la pregunta, pequeño corte y ya arrancamos y seguimos con el resto de los invitados, la economía y todo. Quédate ahí y ya venimos.